Presencia una vez más en estos micrófonos de contextos de Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO, con quien hemos solicitado esta plática, esta conversación, para hablar de la línea 12 del metro de la Ciudad de México y para poder entender a la distancia, 1,000 kilómetros nos separan a nosotros de la Ciudad de México, las repercusiones que no nada más son ya las víctimas que desgraciadamente tenemos que lamentar en el incidente, o la corrupción que pudiera haber estado implícita, o la falta de interés y mantenimiento, o la ausencia de la directora del metro, sino a la distancia la evaluación de cómo se eligen los proyectos y cómo se ejecutan los mismos. Y entonces eso sí que nos compete absolutamente a todo el país, porque finalmente se están utilizando recursos millonarios en proyectos que la Federación ha propuesto. Por eso es que para nosotros es muy importante el tema. Gracias, Pablo, por estar aquí en Contextos. Manuel Cerrato, Marcela Paman, les saludamos. Hola, ¿qué tal, Manuela? Marcela, perdón. Un gusto estar aquí de regreso con ustedes y un saludo a todo el auditorio. Muy bien. Pablo, las investigaciones, lo que ha publicado, por ejemplo, The New York Times, lo que se ha venido diciendo en torno a lo que originó esta tragedia. ¿Qué de todo ello hay que ponerle atención y hay que enfocarse para que no se repita? Porque creo que una tragedia como esta, lo que se tiene que hacer es tratar de evitar un episodio. Completamente de acuerdo. Se tiene, digamos, es algo que no debería de volver a ocurrir y es algo lo cual debe de haber responsable. Y me gustaría empezar diciendo que estas cosas, estas tragedias, la caída de una estructura, de una vía férrea, no son cosas que pasan. No, contrario a lo que ha mencionado en algunos veces el presidente, o lo que ha dado a entender, no son cosas que pasan o que deberían de pasar. Son cosas que lamentablemente sucedieron, pero por una cadena de errores, por una cadena de negligencia, puede ser por una cadena de corrupción. Entonces, no son cosas que deberíamos de estar viendo y discutiendo, y por lo tanto son sucesos pues que se tienen que analizar en términos de responsabilidad y en términos de qué falló en el proceso de planeación, de ejecución y después de mantenimiento de una obra para que sucediera una tragedia de esta categoría. Entonces no son cosas que pasan y es un reflejo de cómo los proyectos de infraestructura en México pues carecen de planeación y ejecución adecuada. Y esto, digamos, cuando en el INCO alertamos muchas veces sobre los peligros y los riesgos de los proyectos de infraestructura en obra pública, pues la verdad es que no nos imaginábamos que pudiera ocurrir algo de esta magnitud. Nosotros lo veíamos más en términos de rentabilidad de un proyecto, ¿no? Pero vemos que también esta falta de planeación o esta mala planeación y ejecución en las obras, pues termina costando vida. Uh-huh. Ahora, ¿qué falló aquí? La elección de quien construyó, el seguimiento, el mantenimiento, ¿dónde, quiénes son los responsables? Pues es una cuestión cadena, ¿no? Porque juzgando o a raíz de lo que va a conocer el New York Times durante el fin de semana, pareciera que las fallas están en las soldaduras que unen una plancha de acero con una plancha de concreto que le dan la estabilidad y la fortaleza a toda la estructura. Y esas fallas, digamos, pudieron haber sido desde un error humano, por así decirlo, pero un error que se da en medio de un sistema de presiones para acelerar una obra, y un error que no fue, cachado, por así de alguna manera, por una supervisión, y si fue así, que fue dejado pasar, ¿no? Las fotos que se muestran en el artículo muestran muy claramente cómo hay inconsistencias en la manera en la que se están poniendo estas piezas para hacer sólida la estructura, y es algo que debió de haberse cachado, digamos, al momento de estar supervisando la obra. Pero además, algo que menciona el artículo que es muy importante, es que la obra se iba realizando sin un proyecto ejecutivo terminado, ¿no? Que se iba haciendo el proyecto ejecutivo a la par de la obra. Y esto lo que nos habla es de además de una prisa por terminar, también de que hubo una mala o nueva planeación, ya que, es normal en casi cualquier obra que primero se tiene un proyecto ejecutivo, al cual, claro, se le pueden hacer modificaciones, pero que no se va haciendo sobre la marcha.
Entonces, hay, digamos, en una obra, en un proyecto de infraestructura, hay varios pasos que nos deberían de ayudar a minimizar y evitar por completo este tipo de situaciones, tipo de lo que pudiera pasar un error, y lo digo como error porque no me imagino que alguien hubiera deseado que esto pasara, pero un error que se pudo haber evitado desde la planeación y ya en la ejecución a través de una supervisión correcta y posteriormente también con una revisión, pues digamos, bastante recurrente de las condiciones del estructura. Uh-huh. Pablo, muy buenos días, un gusto en saludarte. Sí, esto que mencionas, grave, ¿no? Y lo acentuaba también el reportaje del Times, en el sentido de que no se trabajó con base en un proyecto ejecutivo, sino que sobre la marcha se iba avanzando con la obra. Ahora, también una de las fallas y negligencias fundamentales fue el hecho de no esperar los trenes que iba a mandar la empresa Bombardier de Canadá, sino que por el tema de la premura, pues se aceptaran vagones que mandó la empresa española, aunque no calzaran de forma correcta con los rieles, y eso generó pues el desgaste, ¿no? Se insiste mucho también en el tema político. Lamentablemente estamos en una situación donde todo se politiza, y estas intenciones de Marcelo Ebrard de terminar la obra, inaugurar la famosa línea dorada antes de que terminara su gestión en 2012 por sus aspiraciones presidenciales, que a la postre no se consumaron en ese año, ¿no? Después aparece también en las fotografías de la inauguración, pues Mario Delgado, actual dirigente de Morena, aparece el entonces presidente Felipe Calderón. Entonces, ¿dónde están, digamos, las responsabilidades? Porque luego pareciera ser que a toro pasado se critica algo que en su momento a lo mejor se pudo poner sobre la mesa por parte de quienes eran opositores en ese momento, y no se hizo, y lamentablemente hay 26 familias enlutadas y todo un país pues también indignado por una situación que no existen lamentablemente garantías de que no se vuelva a repetir. ¿Cuántas obras en el país no se ejecutan así, sin proyectos ejecutivos? Completamente, y creo que es imposible separar o no politizar este caso porque tanto la serie de errores como después, durante, o digamos el proceso después de la tragedia, pues se dan en un ambiente altamente político, ¿no? Había habido las defensas hacia Marcelo Ebrard por parte de algunos simpatizantes de Morena diciendo que para cuando se estaba construyendo la línea 2 del metro, él ya había renunciado a la candidatura, por ejemplo, pero digamos, es imposible no tomar en cuenta lo que vemos con cada administración en la Ciudad de México y en todos los municipios del país, en donde los gobernantes buscan dejar una obra insignia, Sí. ¿no? Y siempre buscan hacer digamos, aludiendo quizás a las pirámides, a los faraones, quieren dejar una obra insignia en su mandato. Y es claro que para la administración de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, esa obra insignia iba a ser o fue la línea 12 del metro, ¿no? Y es importante también separarlo justo por de la responsabilidad, ya que la tragedia le pega directamente a dos figuras que suenan o sonaban mucho para una candidatura presidencial, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Entonces, es en este contexto en el que se dan las investigaciones y también la construcción se dio en un contexto similar. Entonces, la serie de errores que mencionamos, ¿no? El soldar mal, el tener mal puesto en infraestructura, el no haberlo supervisado, el haber acelerado la obra a través, digamos, ahorita mencionaste el caso de los vagones, el hacerlo sin un proyecto ejecutivo, ¿cuál es un ambiente de presión? Un ambiente de presión y de ritmos acelerados que va a impactar en la obra. Y esto es característico de estas obras, de estas particulares obras de infraestructura. En el INCO hicimos un estudio sobre el tren México-Toluca, en donde decíamos, ya se inició la construcción del tren, que aún no se tienen los derechos de vía. No estás construyendo un tren sin saber por dónde va a pasar. Claro. Porque muchas veces se busca apresurar en lugar de tener las cosas bien planeadas y bien contempladas desde el inicio. Entonces, esto solo se explica por tiempos y por aspiraciones, ambiciones políticas, y dado las responsabilidades, pues también afecta estos mismos tiempos de aspiraciones políticas. Y es donde hasta el momento no hemos visto pues absolutamente ningún avance, ¿no? Ya sea por
una responsabilidad, aunque sea simbólica, de la titular del metro en estos momentos, o de quienes estuvieron involucrados a través de los años. Digamos que pues otra vez que México se está convirtiendo una vez más en el país donde no pasa nada. Claro, sí, y eso es triste y es peligroso y es criminal porque es una corrupción que cuesta vidas. Ahora, Pablo, dos preguntas. Una, justamente en torno a Florencia Serranía. ¿Por qué la directora del metro se evade con tanta facilidad? ¿Por qué no ha sido destituida? ¿Por qué no ha rendido cuentas? Y dos, sabemos que una de las empresas de Carlos Slim involucradas en la construcción de la línea 2 en su momento, cuando no tenía ninguna experiencia en el terreno ferroviario, pues es responsable ahora del Tren Maya también, o por lo menos de un tramo del Tren Maya. Esa obra también muy cuestionada, que no tiene ni siquiera estudios de impacto ambiental, que parece también ir corriendo sin una planeación adecuada. Tendría que detenerse, tendría que auditarse, porque aparte también Marcelo Ebrard decía que la línea 12 del metro ha sido quizá la obra pública más auditada en la historia del país. Entonces, uno, ¿qué tendría que pasar con la directora del metro? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no es destituida? ¿Y qué tendría que pasar, dado este antecedente trágico, con la obra del Tren Maya? Pues empezando por la directora del metro, que para mí sí ha sido un tanto impactante que no haya habido ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera simbólica. No es común ver en muchos países del mundo que cuando algo sale mal, el principal responsable digamos, de la administración o del sector en donde se realizó, renuncia de manera simbólica como para reconocer que hubo un error en la institución que encabeza. Sí. ¿No? Y se podría asegurarse eso, de que la directora del metro pues no tuvo nada que ver con la construcción de la línea 2. Pero pues decir que cualquier persona que haya visitado Ciudad de México, haya estado en el metro, o cualquier persona que viva y lo use de manera cotidiana, se va a dar cuenta de las condiciones deterioradas. Antes de este derrumbe ya había habido incendios, ya había habido choques de vagones, ya había habido varias situaciones que hablan de un descuido muy grande al sistema de transporte colectivo metro, y a pesar de todo, no parece haber un responsable, ¿no? Un responsable para las cosas que salen mal, que digamos, por eso la gente piensa que es responsable, para ser responsable de las acciones, de las cosas que salen mal. Entonces, sí debería de haber mayor tipo de liderazgo y protagonismo también al momento de hacerse responsable, y hemos visto que en lugar de buscar dar la cara y dar una solución, pues ha tenido un halo protector alrededor de la directora. Y por parte de la constructora, pues sin duda alguna una tragedia de esta magnitud pues tiene que ser investigada, y a espera de los dictámenes y de los peritajes, pues es muy difícil que si se cae una estructura relativamente nueva, no haya habido algo malo en el proceso de construcción. Entonces, esto sí es algo que se tiene que revisar. Y por parte del Tren Maya, independientemente de quién lo esté construyendo, es una obra que otra vez carece de el proyecto ejecutivo, carece, como sabes, de los dictámenes de impacto ambiental, carece de una planeación correspondiente a una obra de esta magnitud. Claro. ¿No? Entonces, estamos hablando de que los sucesos que llevaron a esta tragedia probablemente ocurrieron hace casi 10 años, pero seguimos como país, a pesar de distintas administraciones, haciendo las cosas exactamente igual. Claro. Pablo, una última pregunta que tiene que ver con la postura del presidente, que ha venido descalificando prácticamente todo, ¿no? Y además eso ha originado el famoso comentario también de que tuvo un impacto en las elecciones el accidente de la línea 12, y tuvo un impacto en las clases medias, y como son los más difíciles de convencer, pues por eso es que el resultado fue como fue, y descalificando a la clase media, ¿no? A los licenciados, a los maestros, a los doctores, etcétera, por aspiracionistas, y porque quieren seguir el lema del que no tranza, no avanza. Esta postura, y también la incidencia sobre la descalificación de los diarios que publican, por ejemplo, de New York Times, no es la primera vez que lo descalifica, ¿tiene alguna repercusión socialmente, políticamente? ¿Cuál es la consecuencia? Yo creo que han sido comentarios muy desafortunados del presidente,
pero que otra vez entendiendo el ambiente político, el ambiente electoral en el cual sucede la tragedia y los reportajes de la tragedia, digamos que se podrían entender, no justificar, pero creo que son controles propios, pero bueno, se entiende que se busque desviar un poco la atención. Pero yo creo que a pesar de que el presidente lo ha mostrado durante estos 3 años, no le gusta una prensa crítica, una sociedad crítica, pues creo que sí es importante detenernos y reflexionar y preguntar. Aún si fuera cierto estas teorías de la conspiración sobre la prensa, aún si fueran ciertos, eso no quita el hecho de que hubo una falla grave, una tragedia importante, y que hay procesos que están siendo mal ejecutados. Independientemente de la crítica y de los cuestionamientos, tiene que haber esta reflexión de que no se están haciendo las cosas bien en ciertos aspectos, y eso, si quieren, lo podrá aprovechar la prensa crítica, pero no quita el hecho de que hayan sucedido las cosas mal. Y si suceden cosas mal, es normal que la sociedad responda y es normal que la sociedad entonces cuestione el liderazgo y y ejerce un voto, pues digamos, que considere esta situación. Entonces, creo que independientemente del discurso político y de la atención, no ha habido un proceso de reflexión dentro de las autoridades en donde se cuestione que aún si fueran ciertas estas teorías de la conspiración y de las críticas, pues se están nutriendo de errores muy claros. Y esta reflexión es lo único que va a ayudar a mejorar. Y yo creo que pues todos queremos un México mejor y unas autoridades que, una vez que se hayan cometido errores, puedan corregir el error, ¿no? Creo que es lo más importante, poder reconocer y corregir. Sin duda, justo eso. Muy bien, Pablo, pues agradecidos con el IMCO, contigo de manera muy particular, por estar con nosotros y por ofrecernos esto que de verdad yo creo que no porque no vivamos en la Ciudad de México, debería interesarnos menos esto que ocurrió en la línea 12, y no nada más por las repercusiones político-electorales, sino por lo que significa en el ánimo general del país. Completamente, y simplemente cerrar diciendo que pues ahorita fue el metro, pero seguramente las obras en cada municipio del país comparten indicios similares y hay que estar muy atentos y atentas a hacer las revisiones correspondientes. Muy bien. Por lo pronto recomendamos al público que nos sigue que atienda la página del IMCO, porque ahí va a encontrar mucha información. Muchísimas gracias, Pablo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. 8:06. Vamos a la pausa, volvemos. Contextos. El programa líder en la radio hablada.